ahí veo que hay 8. En este momento, sí. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Ahí estoy viendo. Ahí que señor Victoria Plante, Alejandro. Muy bien, ya estamos tranquilos, contentos. Bueno, recibimos hoy una invitación muy linda, muy interesante, por lo menos que nos invita a reflexionar. Hoy cerramos la Semana del Libro. Saben que la Semana del Libro es una iniciativa que llevamos adelante desde la Comisión del Libro Infantil de la Cámara Argentina del Libro, cuando hace 3 años presentamos en el Consejo Federal de Educación de la provincia de Buenos Aires la iniciativa, la inquietud de que haya una semana del libro dentro de los calendarios escolares de todos los niveles. Y así sucedió, y bueno, este es el tercer año que estamos trabajando en propiciar y en hacer extensivo y más reconocida la Semana del Libro, y estamos hoy con una invitación del municipio de San Martín, del partido de San Martín, desde el programa San Martín Lee, que coordina Andrea Felsenthal, quien por segundo año se unieron a la iniciativa de la Semana del Libro, y hoy nos han hecho una propuesta muy interesante para pensar sobre el mundo de la edición. Así que bueno, vamos a dejar a Andrea que modere y que coordine este diálogo, este encuentro. Andrea también es editora, así que conoce muy bien estos vericuetos de que ella hablaba del mundo del libro, y bueno, vamos a estar compartiendo este espacio. Por supuesto que y lo hicimos en el Facebook porque nos gusta esto del vivo y de la posibilidad de algún modo en esta virtualidad establecer un diálogo, así que todas las preguntas, los comentarios que nos quieran ir dejando aquí en el Facebook, bueno, los vamos a ir tomando. Andrea, dejo en tus manos este momento, y gracias por la invitación, aprovecho para agradecerte la invitación. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Felsenthal, como dijo Bettina, coordino el programa San Martín Lee de la Municipalidad de San Martín, y en el contexto de esta Semana del Libro, en la que ya venimos participando desde el año pasado, nos interesaba, digamos, comentar y conversar con 2 editoras acerca de esto de qué es la edición, qué es editar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un original llega a las puertas de una editorial? ¿Cómo llegar también? ¿Qué diferencia hay entre un texto y después un libro publicado? Y bueno, que nos cuenten un poquito a partir de su experiencia, de su visión, qué era esto de editar. Pero antes de comenzar, yo las quiero presentar a Lola Rubio y a Bettina Cositorto. Brevemente voy a contar su currículum chiquitito para ya comenzar con el tema que nos convoca. Bettina Cositorto es profesora de danza, politóloga y editora desde la década del 90. Es consejera y coordinadora de la Comisión de Libros Infantiles y Juveniles de la Cámara Argentina del Libro, y presidenta de la Comisión de la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires, y del jurado de los premios Pregonero de la Fundación El Libro. Lola Rubio, Lola es responsable del área de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica de Argentina. Es presidenta de ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Fue jurado en 2 oportunidades del Premio Internacional Hans Christian Andersen. Fue docente universitaria y bibliotecaria durante 25 años. Así que desde el programa San Martín Lee y desde la Casa de Nasira agradecemos a Lola y a Bettina que nos acompañen en esta inquietud del mundo de la edición. Así que la primera pregunta que les voy a hacer yo, y que es un poco lo que nos convoca, es ¿qué es esto de editar un libro? ¿Sí? ¿Qué es editar un libro? Para la generalidad, ¿qué es editar? ¿Bettina? Bueno, a ver, en principio desde una mirada clásica,
editar es, digamos, la definición es hacer algo público, ¿no? Y desde ahí, una de las posiciones que a mí me gusta compartir es que sobre todo editar es una decisión política, porque justamente hacer algo público es decidir qué es lo que uno quiere aportar a lo que tal vez Roger Chartier, cuando habla de editar libros, ¿no? Es como algo que estructura o que hace pública una conversación epocal, una conversación de época. Entonces ya esa decisión de editar, de hacer público algo, conlleva una mirada ideológica, política, estética. Y ahí también hay una mirada que amplía, que es editar, puede ser editar un libro, puede ser editar un libro que va a estar dentro de una colección. Esa colección puede ser sistema y estar dentro de un catálogo, y también pertenece a una editorial. O no. O es la edición de un original, de un manuscrito, que empieza y termina en esa decisión sobre esa obra única, que tal vez es más la mirada del artista, que es diferente a la mirada del editor y de la editorial comercial, que está pensando siempre que en la edición hace sistema con la colección, con el catálogo, con la editorial, y a su vez también con el mercado y con esa conversación epocal del mundo del libro en ese momento histórico. No sé si Lola querés, o sea, esto como para empezar, ¿no? Porque editar, digo, ahí vamos desmembrando, digo, ¿no? Y después editar es decidir, digamos, sobre casi como un director de orquesta, ¿no? Que va a decidir sobre todo lo que compone a esa producción, a esa obra, a ese dispositivo libro. También eso es otra distinción interesante, ¿no? Que no es lo mismo editar un libro que editar un texto, ¿no? Y la diferencia entre el publisher y el editor. Y ahí me gustaría, Lola, que vos Sí, en realidad con la palabra editar es amplia y también conlleva cierta ambigüedad, sobre todo en el castellano. No pasa con lo mismo en el inglés, o sea, en inglés tenemos dos palabras distintas. Un publisher es este selector político del que hablaba Bettina, que hace un recorte de lo que hay y que le interesa proponer a su audiencia o su lectorado determinado texto. Y después está el término de editar, de editing, que es el que va a estar trabajando sobre la microestructura del texto, va a convertir ese original en libro. Lo que pasa es que son momentos diferentes, ¿no? Hay un momento, como decía Bettina, hay una conversación preexistente, y también está la posibilidad de que el editor decida poner a conversar algo, o sea, algo que no está surgiendo todavía, y que el escritor quiere, que el editor quiere que entre en escena. Ahí un poco, en general se considera mucho que el editor digamos, entrega al público algo, y también está la otra mirada, que es la de pensar que el editor construye un público. O sea, le ofrece cosas al público sin que incluso el público, el lector, el lectorado, piense que lo quiere leer, ¿no? Donde ahí hace una propuesta innovadora, y que es donde, digamos, más posibilidades de dejar una marca hay, ¿no? Pero bueno, hay como coexistencia de estas dos actividades: el editor como publisher, como constructor de catálogo, y el editor que va a estar al cuidado de un original, ¿no? Y les diría que el libro es porque nosotros hemos nacido en la cultura del libro soporte papel, pero en realidad lo que podríamos pensar, por ejemplo, eso lo menciona Michael Bhaskar, que es pensar en un marco, ¿no? Más que en un libro, porque esto mismo le pasa al curador que trabaja con los artistas plásticos y monta una muestra, y le pasa al publisher, ¿no? Esta idea de hay una proliferación gigantesca de contenidos y se deciden algunos que se quieren destacar, de poner en valor, ¿no? Para los demás.
Sí. Yo paro porque si no después me van a Bien. empezar a tirar cascotazos para que me calle. Las dos nombraron esto de la diferencia entre ser un editor y un publisher, ¿no? Digamos, el editor es el que trabaja puntualmente sobre el libro, y el publisher quizás es, como decía Lola, quien construye un catálogo. ¿Para qué pasa del otro lado? Yo soy un escritor, una escritora, y quiero editar mi libro. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Qué se recomienda para que un escritor o escritora, autor, autora, se acerque a una editorial? ¿Qué tiene que tener en cuenta desde el editor, ¿no? ¿Qué recomendarían para aquellas personas que están interesadas en entrar en esa conversación? Cualquiera. Bettina, si querés. En principio, una de las cosas me parece fundamentales es conocer a las editoriales, los catálogos, las colecciones. O sea, tanto como un cuadro de doble entrada, tanto el editor o el publisher, digamos, tiene que tener esta pregunta anterior sobre cómo está haciendo sistema lo que va editando, en relación a su posición, tanto con su propio catálogo como con el mercado, como así aquel que quiere publicar, conocer un poco sobre la editorial. Eso es fundamental. Muchas veces nos llegan muchos manuscritos, también muchos ilustradores, que tienen un desconocimiento sobre la política de esa editorial. ¿Cuál es el ADN de esa editorial? Entonces, bueno, ahí en realidad es encontrar, siempre hay que encontrar a el editor para mi obra, tanto como el editor busca el autor para su catálogo, para esa colección, y nosotros vamos atrás de encontrar ese autor, del mismo modo es a la inversa. Entonces, lo primero es conocer las editoriales, y dentro de esas editoriales, conocer en sus catálogos para qué colección, o si es proponer inaugurar una nueva colección, que sea dentro de esa constelación que va construyendo ese decir de la editorial, porque eso es lo primero, hay que hacer una investigación, un estudio más para eso también hay que conocer la propia obra. A veces, digamos, cuando es un primer original, un autor incipiente, joven, que está joven en el transitar esto de la autoría, no conoce también cuál es el mejor contexto, digamos, para su obra, para su manuscrito. Sí, yo la verdad es que volvería sobre este punto de Bettina, de conocer la editorial. Nunca se la conoce lo suficiente. O sea, nos pasan, vos haces un concurso donde del tema, el tema que sea, por ejemplo, la editorial tiene un concurso de libro álbum, que en el caso de justamente acaba de cerrar, hace una semana que cerró. Cuando a veces después, claro, gana uno solo, todos los demás te empiezan a escribir cuando se saben los resultados, muchas veces ofendidos porque no ganaron, porque están seguros de que su obra era buena. En muchos casos te la acercan para que vos la evalúes y les hagas algún comentario crítico. Y más de una vez vos recibís una novela de 260 páginas, y el concurso es un concurso para libro álbum. Entonces, para empezar, no hay una lectura de las bases de ese concurso. Y recordando una divina frase de una profesora de las facultades, ¿por qué la gente tiene más interés en publicar que en leer? Entonces tenemos que, o sea, hay algo que del transitar el mundo que uno siente que tiene una cosa muy importante para decir, que es diferente, que va a ser huella, que es algo que vale la pena ser dicho, vale la pena la vida de los árboles, y lo quiero ver en el libro. Y después está también un cierto ejercicio de ego, que la verdad no está bueno. O sea, me parece que es como, ¿cuánta gente conocemos, por ejemplo, que va a talleres de pintura, de arte, de plástica, de escultura, de lo que fuere, grabado? No necesariamente están esperando
una muestra individual, ¿sí? Se reúnen a fin de año, hacen una muestra para contar lo que han transitado juntos en ese espacio, en ese tiempo, pero no se perciben a sí mismos como artistas. En cambio, en el mundo del libro, fácilmente la gente hace algunas experiencias de escritura y fácilmente se autopercibe como autor o quiere tener ese espacio. Y la verdad es que no todo lo que producimos, aún nosotros que estamos escribiendo todo el día, es digno de ser publicado. Digno a veces no es porque no esté bueno, digno es en el sentido de suma, cambia, dialoga con lo otro que circula, propone un contrapunto, ahonda, es más de lo mismo. Me parece que los que quieren publicar tienen que hacerse un poco estas preguntas, ser un poquito más exigentes con su obra, también preguntarse cuántas cosas han leído de este ecosistema al cual ellos aspiran a pertenecer, sea de la editorial a la que quieren presentarse, y también de lo que sería el estado del arte. Ok, vos te dedicás a poesía, ¿conoces el estado del arte? ¿Conoces qué es lo que se está publicando, las tendencias, los estilos, lo que se lee, lo que se querría leer pero no está? O sea, tiene que haber un deseo de participar en esta conversación, si no, es un poco como autosuficiente, digamos, la propuesta. Quiero ser editado, quiero ser publicado, pero no leo, ¿sí? Es como, a veces es un poco como confuso eso, como posición. Bien, es muy interesante esto que dicen y, digamos, pinchamos ahí como consejo, entonces conocer esa conversación que propone la editorial en la que estamos queriendo llevar un original, ¿no? Si ese original no tiene nada que ver con lo que esa editorial publica, evidentemente ese original no va a ingresar o va a ser rechazado. Ahora vamos a un paso más allá, ¿no? El original es aceptado, ¿no? O ganó el concurso, o realmente funciona para esa conversación que es la editorial. ¿Qué le pasa a ese original? ¿Cuáles son los pasos que va sufriendo? ¿Cómo es la relación entre el autor y el editor? ¿Cuáles son los pactos que se hacen? Betina al comienzo hablaba de los paratextos también, y bueno, digamos, cómo se va decidiendo todo eso en función de ese original. ¿Sí? Empezamos a transitar, ya estamos adentro de la editorial y empezamos a transitar lo que es la edición como puertas cerradas. ¿Quién nos quiere contar? Vale, Betina, seguí con la delantera. Sí. Hablaste de los paratextos y a mí me fascina hablar sobre los paratextos, y creo que es una de las cosas que tal vez en función de esto que decíamos con Lola, de conocer el mundo editorial, conocer ese sistema de editoriales y qué están diciendo, me parece fundamental, porque los paratextos los van a encontrar ahora en las redes sociales, en los folletos, en cómo se presenta ese editorial, en cómo presenta su catálogo, en cómo presenta hasta la lista de precios la editorial. Digamos. Hay un montón de posibilidades de leer todo lo que hace a los libros que publica una editorial, encarnados en los paratextos, que nos van a también hablar mucho de si nuestra producción va y tiene que ver con el estilo de esa editorial. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, digo, muchos desde lo técnico. Hay algo desde la posición del editor que me gusta también compartir, que es el tema, algo de tomando un poco a Oscar Steinberg en su análisis sobre géneros y estilos. Él habla de lo temático, de lo retórico y de lo enunciativo. Creo que son tres dimensiones que tenemos que tener presente en este ejercicio de preguntarnos permanentemente. Creo que la posición del editor es una posición de pregunta persistente, para que todo tenga una coherencia, una unidad en el sentido, porque en definitiva es una comunicación. Entonces, cuando estamos en esta instancia de producción, tenemos que estar pensando permanentemente en la construcción de esa obra y en cuál va a ser la circulación de esa obra.
porque además retomando un poco lo que hablábamos al principio, el editor hoy, por lo menos en nuestros países y en las pequeñas y medianas editoriales, no es solamente el que está editando libros, sino que también es el que visita las ferias, también es el que hace el catálogo, también es el que si sigue la línea de producción, así que bueno, es como aquel que está casi en todas las diferentes áreas hoy día de una editorial. Entonces, volviendo un poco al rol del editor en relación a ese texto que llega. Primero, ese texto tiene que ver con un tema. A ese tema hay que darle una organización, que es como la retórica, desde la puesta en página, la maqueta, la tipografía, el interlineado, si va ilustrado o no, el universo de la ilustración, cómo va a dialogar, qué es lo que se va a elegir, el formato, el tipo de encuadernación, todo lo retórico, toda la forma es fundamental porque va a hacer a la obra y lo que va a hacer ir construyendo esa dimensión de la enunciación. ¿Qué estoy diciendo? Uno puede realzar un texto, uno puede contraponer un texto, uno puede destruir un texto, uno puede hacer que un texto diga otra cosa. Entonces, esa decisión que ese texto lleve todo un contexto, una retórica, hace a lo enunciativo, hace que ese dispositivo libro tenga un sentido en la comunicación, que sea ese sentido que uno quiere, que uno desea, de algún modo se aproxima, ¿no? Digo, tampoco es tan perfecto, todo es muy perfectible, pero digo, entonces me parece que, ¿cuáles son los pasos? Bueno, el editing, la corrección, el diseño, la ilustración, digo, ¿no? Toda la parte de la producción material después, pero me parece que hay un a priori que es tomar ese texto y intervenirlo con las preguntas necesarias para que ese dispositivo sea por lo menos coherente en lo que queremos que diga. Y pensando en cuáles van a ser las características de la circulación de esa obra, porque estamos pensando ya en qué audiencia queremos convocar. Es un trabajo de director, de orquesta, digamos, ¿no? Pero eso tiene que tener una coherencia para mí fundamental en la comunicación. Contame un poco, Lola, vos ayudame. Mira, justo estaba leyendo, porque, bueno, estaba leyendo en el celular los mensajes de Facebook y nos dice Marielena Pronco, dice que tanto escritores como editores deberían ser primero lectores expertos entonces. Y la verdad es que es esa, muchas veces la definición que se da de editor es, el editor es el primer lector del texto. Entonces vos lo ves, vos lo lees, primero... Yo soy un poquito más prosaica con los ejemplos, y a mí me gusta pensar que los libros se integran a tu familia, ¿no? Entonces, primero es pensar si ese libro puede ser parte de la familia, si va a encontrar un lugar en la familia, si va a ser bien recibido, y va a ser bien recibido, bien acompañado, porque además vos el libro podés hacer, como dice Bettina, vos recibís un original, y un poco por ahí por afinidades, yo lo pienso mucho desde el marketing, en el sentido de un planeamiento estratégico. Yo recibo ese original. ¿Qué pienso de ese original? ¿Qué camino, qué derrotero le imagino? ¿No? ¿Qué posibilidades tengo de proyectarlo, de darle un lugar en mi catálogo? Porque si no, es el momento de dejarlo afuera. Porque a lo mejor el libro es excelente, a lo mejor mi editorial es excelente, pero somos de otra familia, o sea, tenemos otras costumbres, otros estilos de vida, entonces no lo voy a poder acompañar bien, no lo voy a sostener, no lo voy a promover como corresponde. Y inclusive, si yo hiciera todos esos esfuerzos de acompañamiento correctos, la mejor puesta en página, la mejor, elegí la colección indicada, los mejores diseños, las mejores decisiones respecto de formato, todo el aparato retórico, digamos, aún después de todo ese trabajo, puede pasar que mi librero, que no está acostumbrada a verme a mí manejar textos que son de, por ejemplo, estoy pensando en Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que no hacemos mucho trabajo sobre ciencias médicas.
no es una... Entonces yo saco un interesantísimo, excelente manual de fisiología. El librero no va a saber qué hacer con ese manual, que le llega junto con un montón de otras novedades de fondo, que son ensayos, que son libros para chicos y jóvenes. O sea, ese libro pasa a ser como un extraño dentro de ese ecosistema, dentro de lo que se espera. Va a parar a cualquier estante, va a parar al estante equivocado, se lo va a malinterpretar, se lo va a acompañar mal, porque además las librerías que suelen vender el material que publica Fondo de Cultura, no es el tipo de librería que va a mover un libro de fisiología, más allá de que, digamos, es algo más dedicado al ámbito anglosajón, los manuales de ciencias médicas, pero no sé, era bien discordante como ejemplo, por eso lo elegí. Entonces vos tenés que tener como una planificación estratégica para ese libro, imaginar que se va a entender con los demás, que no va a ser discordante con el resto de esa familia que es tu editorial, que le vas a poder dar la mejor puesta en página, que le vas a poder, lo mejor dentro de tus posibilidades, porque nadie tiene posibilidades infinitas, o sea, cualquier editor trabaja constreñido por variables y por posibilidades gráficas, de papel, de tintas, de colores, de si puede hacer adicionales o no, si el libro va a circular solo en este mercado o lo vas a exportar, a lo mejor lo tuyo es trabajar con rústica, pero querés exportar al mercado español, y bueno, el mercado español trabaja básicamente con cartoné, entonces ahí, digamos, ya hay una discordancia entre lo que vos estás esperando de ese libro y lo que va a recibir tu mercado. Entonces, en esa planificación estratégica se tiene en cuenta todo, si vas a poder competir con precios, si vas a poder darle la producción que ese libro demanda, si vas a poder proporcionarle el editor que haga macro y micro editing, que son dos momentos muy distintos y los dos muy importantes, ¿no? El de macro, que es el de todas estas decisiones así estratégicas, y el micro, que es, ahí ya me fijo, los acentos, los pronombres, ¿sí? Preposiciones y demás, pero y todo lo que es la corrección ya del armado, digamos, es como una etapa donde vos todas las otras decisiones importantes ya las tenés tomadas, si no, no pasaste al microediting, ¿sí? Estaba Lola recién leyendo también a Virginia Krasniansky, que es la responsable del Club de Lectores de México, y que ella ponía aquí en el Facebook, el diccionario de María Moliner del uso del español define editar como hacer por medio de un procedimiento mecánico múltiples ejemplares o copias de una obra escrita, grabado, video, etcétera, para venderlo o difundirlo. Gracias, Vicky, por este aporte, porque nosotros vivimos, ¿no es cierto?, en un mundo en donde las definiciones siempre son complejas, porque es muy usual que se malentienda la editorial como a la imprenta, al editor que hace el editing con el editor desde lo que nosotros llamamos este rol de macro edición, como decís, o el que lleva adelante una editorial. O sea, tenemos una confusión y bueno, la verdad es que esta definición me parece que ayuda a la confusión, porque está hablando de la reproducción, casi como de la imprenta, ¿no? El trabajo de editar. Así que bueno, digo, la verdad que no había leído esa definición y me parece que entonces empezamos a entender un poco más por qué es tan difícil a veces, bueno, ir definiendo las diferentes etapas y de qué se trata una editorial y de qué se trata la labor del editor, ¿no es cierto? Me sorprendió. Es muy común que la gente diga, bueno, entonces tenés una imprenta. No, no, esto no, una imprenta es la reproducción mecánica, es una forma de reproducir un original, un libro, pero no nada que ver, ¿no? Bueno, pero editar creo que también en sus raíces latinas también viene de ayudar a dar a luz, o sea, de volver visible algo, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo editorial tiene un poquito de todas esas definiciones, porque es cierto, yo no soy un curador, un galerista, que trabajo con un libro de artista, y lo expongo como un ejemplar único. Por ejemplo, no sé si tienen en mente el libro Malco y Papá de Gusti.
Sí. Lo tengo justo acá cerquita. Ese libro tuve la suerte de verlo cuando era un fajo de originales de Gusti, ¿sí? Era un hermoso libro de artista, era una libreta con sus apuntes y sus vivencias y sus reflexiones en torno a su paternidad de Malco, que es su hijo menor. Entonces, eso es un libro de artista, entonces yo eso lo puedo poner en una galería y lo puedo hacer una muestra itinerante y demás. Es cierto que un aspecto del trabajo del editor es decir, esto merece reproducirse industrialmente para que muchas personas puedan comprarse Malco y Papá, ¿sí? Merece, digamos, la vida de los árboles, merece transformarse en libro digital, en el soporte que querramos, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de, ¿hay un público esperando esto? O mi público merece conocer esto porque nunca lo conoció, nada parecido, no lo está esperando, pero el día que lo conozca va a decir, esto es grandioso, antes no estaba y me encanta y quiero más, ¿no? Entonces vos das a luz, das a conocer, difundís, además de que haces este trabajo de pensar una estructura en todo el sentido, en lo retórico, en lo comercial, en todo sentido que contenga como corresponde a ese objeto para darle valor, para darle preponderancia, ¿no? Que tenga un lugar. Bueno. ¿Estamos hablando mucho? No, hermoso, yo estoy... Andrea nos podés tirar con un libro así y nos callamos con Betina, ¿eh? No, yo estoy fascinada, me encanta escucharlas. Y me daba curiosidad una cosa, bueno, hablamos de cuando ya el original entra, el macroediting, microediting, y después hay como otros caminos, ¿no? Que se están dando en este momento para el libro, para las publicaciones, otros soportes, las autopublicaciones también, los medios como Wattpad, ¿no? Donde la gente, los chicos, las chicas, jóvenes, adultos, adultas van escribiendo, y los editores y las editoras eh, van a buscar autores y autoras a estos otros soportes. ¿Es un medio la autopublicación o las páginas de fanfiction, por ejemplo, para encontrar nuevos talentos? Sí, perdona, mira, volviendo a lo que es la definición de tu editorial, ¿sí? Nosotros tenemos editoriales como Penguin Random, Planeta, que por su definición, es como si te dijera en un partido de fútbol, el lugar que quieren jugar en la cancha, el lugar que tienen en la cancha asignado por el estilo de jugadores que son, sí salen a buscar a estos líderes referenciales de sus contemporáneos, digamos. No en Fondo de Cultura porque no es el tipo de partido que nosotros planteamos, pero sí otros jugadores, sí, claro. Yo creo que la autoedición, a ver, mucha gente vas a conocer que se reúne, no sé si mucha gente, no es tanta, pero hay gente que se reúne a tocar música, a cantar. Mi amiga toca la guitarra, mi tío es buen vocalista y yo saco el saxo cada tanto. No todos ellos están esperando poder grabar un disco, ¿sí? Hay muchos escritores buenos, buenísimos, menos buenos, que escriben. No necesariamente están esperando el milagro de la publicación. Hay gente que quiere escribir, que le gusta escribir y quiere interactuar con, digamos, transforman su escritura en un offspring, ¿no? Como en una especie de, como en un descendiente, digamos, de una obra madre. Ejemplo, Harry Potter, de ahí Crepúsculo, de ahí 50 sombras de Grey, ¿no? Que cada uno de ellos ha ido siendo un desprendimiento, digamos. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un libro muy interesante que se llama El dragón blanco y otros personajes olvidados, que lo escribió Adolfo Córdoba.
ese libro, que ha sido su trabajo de máster en Barcelona como especialista en LIF, Adolfo lo que hace es tomar grandes segundos papeles de novelas muy interesantes, por ejemplo, y interesantes y emblemáticas, El Mago de Oz, o en Pinocho, o en Peter Pan, personajes emblemáticos que son secundarios y les imagina una vida propia, ¿no? Los desprende de esa novela madre y les da una vida propia. Bueno, eso es un ejercicio semejante, solo que Adolfo no lo desarrolló en un Wattpad, no estuvo haciendo, pero es una clase de fanfiction también, y son unos diálogos, o sea, es lo más interesante para mí de eso, es que vos capturás al lector y espectador de ese ecosistema y lo haces intervenir, porque acá se arma un diálogo que es online, es un diálogo en estilo directo, digamos, es simultáneo a la producción, voy escribiendo, voy dialogando, vamos compartiendo, me rechazan, se quejan, corrigen, opinan, es una cosa interesantísima. No todos los libros se generan así, ni tendrían que todos generarse así, pienso, pero a mí me parece que es súper interesante, muy interesante. Pero bueno, no todos van a terminar en una publicación por una de las dos corporaciones editoriales más importantes del mundo, ¿no? Lo que es el aparato de Penguin Random, etcétera, y Planeta, ¿no? Pero gente que hace interesante ficción, y ficción donde el lector está incorporado ipso facto, y hay muy buena, hay muy interesante, un movimiento muy interesante, me parece. Totalmente de acuerdo. Y digo, me parece además que este modo pandémico, que tal vez de algún modo u otro esta virtualidad va a cada vez ser más parte de nuestra vida, hace que estos espacios virtuales en donde la gente puede publicarse sean un lugar en donde recurra más aún el editor a encontrar esas voces nuevas, jóvenes, diferentes, porque, digamos, ¿dónde se encontraban estos textos? En general en las ferias de libros, en los lugares de reunión social, en donde aparecían estas voces que despertaban la atención de un editor y a donde hacía scouting. Hoy la virtualidad va a potenciar todavía esto. Por un lado hace que sea mucho más económico, mucho más accesible editar, también en función, hoy Lola también hablábamos de, digamos, esto de por los programas también que nos ayudan a editar, digamos, un Word, un InDesign, hacer un EPUB, son todas cosas muy accesibles, muy fáciles técnicamente, muy intuitivas, como se dice ahora, para usar ¿no? los programas de una forma intuitiva. Entonces, aunque no sean profesionales, sí lo que hacen es darle más posibilidad a más personas de poder hacer circular estas producciones artísticas, individuales y artísticas, no profesionales y comerciales. Entonces creo que son un lugar en donde cada vez se va a ir más a buscar estas nuevas voces. Ahora, tomando también lo que vos hablabas de Bhaskar y del tema del marco, hay otras palabras de pronto que podemos tomar de él que nos pueden ayudar también a ver el lugar de la edición profesional, ¿no? El filtro, ¿ves que está el marco? Bueno, está el filtrado, hay un filtro, que es la decisión de la que hablábamos, la decisión política de esto va dentro de, como decías, la familia, esto va dentro de mi familia editorial, dentro de mi catálogo, esto del filtro, que es la selección que yo hago, que es y después por otro lado, el modelo va a ser mi modelo, va a ser más cultural, más de aporte a determinada conversación porque me interesa, o va a ser más comercial, digo, ¿no? Voy a estar más en el medio, digo, de cuál va a ser el modelo. Y la otra palabra interesante que nos acerca también para pensar el mundo de la edición es amplificar, que es un poco lo que hablábamos con esto que a mí me sorprendió, la definición del diccionario, ¿no? Pero bueno, amplificar también tiene que ver con que no solamente yo me autopublico y lo pongo en alguna plataforma para ser descubierto como la producción de un artista, sino conlleva a
ir a una audiencia, generar una estrategia de marketing, hacer de eso algo con mucha más potencia. Entonces, bueno, es como un concierto que profesionaliza, que nos da como otros andamiajes para profesionalizar esa autoedición. Yo lo que creo es que la autoedición es una forma contemporánea que va a seguir expandiéndose y que vamos a seguir encontrando las formas, y también me parece que es importante para los que quieren autoeditarse de que tengan en cuenta algunas de estas cuestiones de las que conversamos, para que su producción realmente pueda resaltar, ¿no? El tema sobre todo del editing, tener lectores, por ejemplo, ¿no? Algo como muy, bueno, que los amigos nos lean, que nos den críticas, que podamos repensar, objetivar un poco del texto y repensarlo, que podamos recurrir a un corrector profesional que haga, si no es un editing, una corrección de estilo sobre eso, que podamos pensar si, aunque lo estemos haciendo en un, no sé, en un Word, pero por lo menos cuál va a ser la experiencia lectora de ese manuscrito. Bueno, tener en cuenta algunas cuestiones en función de tomar un poco de distancia de la obra para recrear un poco cómo puede ser la experiencia de la lectura, y también que lo que elijamos de tapa, de tipografía, de espacios, de maqueta, de ilustración o no, tenga la coherencia en función de a quién queremos llamar la atención, quién queremos que nos lea, y para qué editorial estamos pensando que nuestra obra es posible. Sí, el texto ese de Bhaskar me parece que es buenísimo, y él moderniza algunas definiciones, algunos términos que han estado siempre en el mundo editorial. Esto es, vos tenés un universo de creadores, un universo de propuestas, de textos y demás, y vos seleccionás y ponés en valor. O sea, no son ideas nuevas, él lo que hace es como delimitarlas amorosamente y darles un contenido muy moderno y profesional. Pero si lo pensamos, es lo que hace un editor desde 1453, ¿no? Aldo Manuzio, digamos, bueno, de todo lo que se creaba en Europa, al pensar cuáles textos merecían formar parte de su empresa tipográfica. En ese entonces se llamaban editoriales, de su proyecto tipográfico, cuáles merecían una traducción. Y por otro lado también pensar, ¿por qué querríamos, si estamos tan convencidos de que lo que hemos escrito en este caso, ficción o no ficción, si estamos tan seguros de que es tan bueno y es tan rico, ¿por qué no darle la mejor vida posible? ¿Por qué no proponerle el mejor corrector, el mejor diseñador, el mejor dentro de las posibilidades que tengamos? Nunca son infinitas, insisto, pero si vos tenés un hermoso terreno con una preciosa vista y vas a hacer una obra, ¿no te parece que merece que llames a un arquitecto que va a hacer con tus ideas? Vos querés un cuarto precioso y una vista muy linda y una cocina sasa. Bueno, pero no sos arquitecto y no se te ocurriría levantar la casa por tu cuenta. Vas a llamar a alguien que sepa. A lo mejor es un maestro mayor de obras. No va a ser, ¿cómo es que se llama el de las torres Petronas? Se me fue ahora, Peli. Peli, César Peli. No vas a poder llamar a César Peli, pero vas a llamar a un otro buen arquitecto que va a hacer con tu dinero, con tu proyecto, con tu propuesta, la mejor casa que se pueda. Entonces, pasa un poco con esto que es divina la autoedición, y yo creo que está muy bien que uno, o sea, necesitamos vivir cultura, vivir en la cultura y vivir cultura. Entonces esa cultura será pintando, cantando, participando en una murga, pero si se trata de libros, y bueno, trata de que eso que estás haciendo tenga la mejor vida posible, esté bien acompañado por una buena familia que lo quiere y lo cuide y lo haga trascender, que la puesta en página sea la que tiene que tener y que todo el proceso esté acompañado como corresponde, ¿no? Si no, muy probablemente sea una hermosa ilusión, tu ego esté fortalecido, pero no hiciste público, no construiste un público, que eso es importante.
los libros tienen que tener lectores, si no, no tienen sentido. Y además, Sí. me parece que el artista plástico hace su obra y solamente elige en qué marco, ¿no? Y ya está la obra. Más allá que después, cuando haga una exposición, ¿no? Tenga que tener ahí, digamos, de pronto una mirada distinta. Pero es la obra misma, el bailarín de pronto, o el coreógrafo hace esa obra. El tema del escritor y del libro es que el libro es una mediación. Nunca una obra de un escritor es por sí misma, sino está siempre mediada por la edición. Y ahí es donde de pronto está esta mirada que nosotros estamos como fortaleciendo, de que ya ahí hay una necesidad profesional, porque hay una mediación que sí o sí requiere la obra. No es una transmisión directa del artista al público, a la audiencia. No es como un bailarín o la coreografía, no. Y tampoco es la música la coreografía, ¿no? Es que esa misma obra va a ser siempre mediada por la edición, con mayor o menor conciencia, con mayor o menor profesionalidad, con mayor o menor conciencia política de las decisiones que tomaron, pero siempre va a tener una puesta en página, siempre va a tener una tipografía, siempre va a tener una forma de ser leída en su materialidad. Y toda esa carga material hace una mediación que cambia la experiencia en cómo yo tengo la obra. No existe la literatura, la cuestión es puesta en palabra, la oralidad, pero cuando está ya en libro, sea un ebook o sea un libro físico, hay una mediación, y esa mediación requiere y tiene un trabajo profesional que necesita andamiajes de muchas disciplinas. Y esto es lo que me parece que es interesante que quede más expuesto, que a veces queda un poco velado, queda como si esto estuviese atrás y lo que vale es el texto. Y en realidad, todo ese trabajo que a veces no es tan visible, realza a ese texto y existe sí o sí, más allá de la voluntad del artista. Entonces, cuanto más claro tenga esto, mejores alianzas va a hacer para que su obra pueda ser más próxima a lo que él desea. Bien, muchas gracias. Voy a retomar una pregunta que hizo María Elena Bronco, que es de San Martín, y ella pregunta, con relación a esto que decíamos al principio y que después me va a llevar a una pregunta más de cierre, ¿sí? Dice, decisiones políticas determinan lo que es publicable, pero la audiencia está dispuesta a escuchar ciertos discursos. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Podemos pensar en la construcción de un discurso hegemónico para la sociedad desde la producción editorial? Pregunta Marilena. Y esto me lleva un poco a pensar y a que charlemos el panorama actual de las editoriales. ¿Sí? ¿Hay un discurso hegemónico? O ahora que hay muchas editoriales independientes, hay muchas pequeñas editoriales que han surgido, que están movilizando el mercado y que están multiplicando los discursos al mismo tiempo. Quisiera esto, ¿no? Como retomar un poquito la pregunta de María Elena, en función de esto del panorama actual de la edición. No sé quién me quiere. Lola, si querés. Mira, yo creo que sí, digamos, siempre hay un discurso hegemónico y siempre hay fuerzas contrahegemónicas. En este momento lo que sí se ve es que las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, están todo el tiempo presionando sobre esas propuestas muy hegemónicas, ¿no? Están todo el tiempo perforando lo que es el mercado y la oferta, por suerte. O sea, en ese punto es un momento buenísimo. Pero bueno, por ejemplo, en infantiles se ve muchísimo, como ha sido un sector del mercado que se ha mantenido demandante, o sea, busca novedades a lo largo de estos últimos, sobre todo 15 años, en forma creciente y, digamos, si es un momento económicamente más propicio, crece muchísimo. Si es un momento malo, crece menos. Pero la demanda se ha mantenido abriéndose paso a otros, digamos, en detrimento de otros sectores de lo que es el mercado editorial.
Entonces, lógicamente, todos los actores o nuevos quieren entrar, digamos, los competidores quieren entrar todos en el mismo mercado y es algo lógico. Uno quiere producir lo que la gente quiere comprar. Entonces, estos editores pequeños siempre suelen tener, pero no necesariamente, pero en general suelen encarnar la mirada del editor que va más a lo que sale del mainstream, de lo que sale digamos, del molde, ¿sí? Porque, bueno, porque tiene otros costos fijos, tiene posibilidades de arriesgar más, de probar más, tiene otras responsabilidades incluso económicas, legales, fiscales. Digamos, tienes una estructura más pequeña, puedes arriesgarte a publicar un título, a lo mejor, que no va a ser una venta exorbitante, pero que lo podés vos sostener en tu estructura. Entonces, por suerte están estos editores pequeños y que digamos, proclives al riesgo, ¿no? Pero no es de ahora, no se ha inventado poco. Lo que está inventado son las nuevas plataformas, digamos. Yo creo, sumando a lo que decís, Lola, a mí en estos meses me está surgiendo una preocupación fuerte, porque desde la década del 90 hasta ahora vivimos la concentración del mercado editorial. Por otro lado, en la Argentina, después de la crisis del 2001, surgieron un montón de editoriales infantiles, pequeñas y medianas, que realmente le han dado una riqueza, una bibliodiversidad al mundo editorial. En este caso específico hablo del infantil, que es el que más conozco, que ha sido maravilloso. Y la Argentina además, creo que desde la década del 50, tiene una muy fuerte incidencia en la edición para toda Latinoamérica, en libros, en autores, editoriales, en propuestas culturales interesantes, diversas, múltiples. Y todo esto para mí ha construido una fuerte soberanía cultural. En estos meses de pandemia, por un lado, bueno, las editoriales pequeñas y medianas están atravesando una crisis muy fuerte, en especial en la Argentina. Venimos de unos años, en estos últimos 2 años tenemos el 50% en cantidad de títulos publicados, ¿no? Con estadística del ISBN. En los últimos 2, si veremos del 2016 a la actualidad, hay una cantidad de librerías y la merma en la cantidad de ediciones, como hablábamos de títulos de editoriales comerciales, porque sí sube la cantidad de ISBNs y de catalogación de libros, pero que son de libros de empresas que publican, digamos, ¿no? Como un servicio o de autopublicados. Entonces, digo, el sector comercial ha bajado muchísimo la cantidad y el mercado se ha restringido muchísimo. Y por otro lado tenemos un Estado que está preocupado por el acceso a la educación y está a veces ensayando un rol de editor para democratizar el acceso a determinados contenidos educativos. Llámese, bueno, libros más de texto, libros de actividades, libros, ediciones de manuales, bueno, gratis, libres, para garantizar un acceso a la educación. Entonces la preocupación en estos tiempos mía es, si el Estado avanza en función de democratizar, en generar contenidos educativos, ¿no? Y si el mercado queda tan concentrado en las grandes editoriales y la crisis económica asfixia la posibilidad de editar de estas micro y pequeñas editoriales y medianas editoriales, sobre todo además las medianas, que tienen más gastos fijos, son las que están más en jaque hoy día, se genera, digamos, en esta hegemonía, digamos, 2 grandes construcciones de contenidos, que es el Estado y las multinacionales. Y esa soberanía cultural que garantiza la pyme es la que está en jaque y es la que más hay que defender hoy día. Entonces, digo, a partir de la pregunta de María Elena, a mí, digo, lo que me gusta compartir es esta inquietud que surge en estos meses. La pandemia
lo que hizo fue, digamos, agravar una situación de crisis económica en la que estábamos subsumidos desde hace unos años de una forma muy cruel. Y cada vez entonces hay menos posibilidades materiales de editar. Y esa diversidad en la conversación de época, eso es lo que nos da justamente una soberanía, una posibilidad de un capital simbólico que no podemos poner en riesgo. Y que Argentina además es vanguardia en esto. Entonces me parece que ahí es donde hay que empezar a juntarnos, ocuparnos, dialogar, pedir políticas públicas que nos ayuden a sostener esta posibilidad de producción cultural para las editoriales, para las pymes editoriales. Porque sabemos que los grandes grupos multinacionales son fuertes y se sostienen. No sé, Lola, qué pensás al respecto, pero es una rumia. Sí, acuerdo, digamos, esta atracción que generó el Estado durante los últimos 15 años, digamos, salvando este periodo pasado reciente, ¿no? Que comenzó para el 2001, 2002, esta fuerte tracción generó un crecimiento de oferta y de propuestas de esta bibliodiversidad extraordinaria, y nos dimos cuenta de nuestro potencial y de nuestra calidad. Empezamos a salir más a las ferias, a las participaciones en el extranjero, y a notar que lo que producíamos era hipercompetente y competitivo, ¿ves? Pero me parece que ahora lo que nos está pasando a los editores más chicos es que necesitamos alguna previsibilidad en las pautas, en los criterios, en las reglas, porque si no, la verdad es que nunca terminás de saber si te va a convenir producir aquí, importar, traer, haces vos, repartís a tus filiales del resto de América. Esa es una. La otra, para mí, los costos de distribución interna son altísimos. Yo creo que la gente del interior tiene un permanente castigo por vivir en el interior. Están constantemente castigados, ¿no? Vivís en el interior, todo lo vas a pagar más caro, te va a llegar más tarde, vas a tener que buscarlo. Bueno, esa es una asimetría que es constitutiva. Vos que sos politóloga, sos buena en historia, yo soy horrible, pero digamos, es constitutiva de la nación argentina, ¿no? La cabeza de Goliat y esta asimetría entre la capital federal y el interior. Entonces, eso para mí es un problema de larga data que sería hermoso que algún día desapareciera, para que circule la cultura de otro modo, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a Bettina, a Lola, por haberse sumado a esta inquietud de dar a conocer el mundo de la edición, algunos, como decíamos, vericuetos del mundo de la edición. Y bueno, este video va a ser subido, ¿sí?, a las redes de San Martín Le, de Editorial Nasira, de Fondo de Cultura, y simplemente agradecerles haber estado con nosotros en esta tarde de domingo, cerrando la Semana del Libro, y bueno, voy a traer el eslogan, ¿sí?, como para cerrar la charla, el eslogan de la Semana del Libro: no dejemos nunca de compartir un libro. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima, porque seguramente habrá una próxima. Gracias a vos. Gracias Andrea. Gracias, Bettina. Gracias, Nasira y San Martín.